Perú. Bueno, y continuamos en Quién tiene la razón. Ahora vamos a hablar de Odebrecht y el acuerdo de colaboración eficaz. Hay riesgo de que se vea comprometido, hay riesgo de que se caiga este acuerdo de colaboración eficaz. Vamos a conversar justamente sobre ese tema con Antonio Maldonado y Julio Arbizu, ex procuradores anticorrupción, a quienes les agradezco por acompañarme esta tarde. Y en principio, luego de las declaraciones de principios de mes que dio Jorge Barata y que han dado otros altos directivos de la constructora brasileña, quedó claro algo y digamos, hubo una desazón ahí, porque tanto el abogado de Jorge Barata, el propio fiscal Rafael Vela, manifestaron que la constructora brasileña, o que Jorge Barata había dicho que no podía apoyarnos al 100% en sus declaraciones, no pudo revelar quiénes estaban detrás de los 71 codinomes, porque materialmente no podían continuar con el apoyo porque les faltaba plata. Y ahí entró el tema famoso de Chacya, de la hidroeléctrica que ellos habían vendido a los chinos y por los cuales hay unos 524 millones de soles, que ojo, no son del Estado, son de ellos, ¿no? Por la venta de una concesión que ellos tenían, pero que están incautados, entiendo, en este momento por el Estado peruano. Entonces, de alguna manera lo que se interpretó es que Odebrecht condicionaba la declaración y su apoyo en la medida que liberen esos 524 millones porque necesitaban liquidez. ¿Cómo lo ven? Bueno, primero, Omar, buenas noches y gracias por la invitación. Habría que señalar que todo esto es materia del acuerdo firmado entre el Ministerio Público, la Procuraduría y las autoridades y los funcionarios de Odebrecht en Brasil, ¿no? Ese acuerdo tenía una serie de cláusulas que deben respetar las partes, ¿no? Y que son parte permanentemente de todo acuerdo de colaboración eficaz. Es decir, la colaboración eficaz, que es un mecanismo importante, quizá el más efectivo para el combate de organizaciones criminales, tiene por elemental sentido, ¿no es cierto?, que estás negociando con un delincuente, con alguien que ha reconocido la comisión de delitos, en este caso delitos contra la administración pública peruana, ¿no? Por lo tanto, hay que despojarse por un rato, ¿no es cierto?, suspender la evaluación ética, no del todo, pero hay que suspenderla en el sentido de que, o más bien hay que hacer un juicio ético distinto, ¿no? ¿Conviene o no conviene negociar con un delincuente, ¿no? El Ministerio Público, y creo que la mayoría de la opinión pública en el Perú, conviene que sí, que esto es perfectamente posible. De no haber sido posible eso, por ejemplo, nada hubiera podido pasar en el combate a la organización criminal de Fujimori Montesinos, si lo sabe el doctor Maldonado, con quien compartimos en algún momento la Procuraduría. El combate a la corrupción compleja se sostiene en estos mecanismos, ¿no? Y por tanto hay que saber que del otro lado el delincuente va a pedir algún beneficio a cambio de entregar información verificable y oportuna, ¿no? Eso es lo que está pasando básicamente. Dentro de esos acuerdos del convenio estaba que digamos, lo que no se entregara, porque ojo, la hidroeléctrica no cuesta 500 millones, costó 1.400, ¿no es cierto? Y eso ya se ha pagado a SUNAT, ha habido una serie de descuentos de allí, y lo que queda es lo que tendría que devolvérsele a la empresa según el convenio. Claro, ahora el problema, o el candado, si quieres, es la interpretación de la jueza y esa cláusula que ella ha añadido en su control, en el control del convenio, ¿no? Para que la gente entienda, ¿no? Esto está en manos en este momento de una jueza, esto está en manos del Poder Judicial. Esto no depende ni siquiera de los fiscales, no depende del presidente de la República, Martín Vizcarra, ni del Tribunal Constitucional. Esto depende de una jueza. ¿Qué está interpretando o qué está evaluando ella para decidir si libera estos 524 millones o quedan en manos del Estado peruano? Para que la gente le quede claro esto. Claro, bueno, en principio expresar mi coincidencia con los puntos de vista expresados por el doctor Arbizu. Ese es el tema de fondo que hay que valorar. Y en punto a su pregunta concreta, hay un planteamiento de aclaración hecho por la empresa Odebrecht,
Ajá. Respecto de la resolución que se emitió el 17 de junio del año 2019 por parte de la jueza que validó, que hizo control judicial del acuerdo de colaboración eficaz. Y este acuerdo esta solicitud de aclaración, como usted lo expresó, Omar, se refiere al punto C, acápite cuarto, me parece, de esta resolución. Es decir, ¿qué se entiende respecto de procederá la entrega procederá a acoger los planteamientos de la empresa en la medida que no existan otros procesos pendientes? Sobre esto ha habido inicialmente una discrepancia entre la Fiscalía, el equipo especial y la Procuraduría, pero ahora conocemos por las noticias de los últimos días que hay un alineamiento entre ambas posturas y ambos consideran que es más importante salvar el acuerdo que enfrentarlo a una situación de riesgo que pueda determinar su caída. Claro, y ahora, en medio de todo eso hay un factor político importante, además de toda la disolución del Parlamento y las voces, pues, probablemente interesadas que quieren que este acuerdo de colaboración se caiga. Hay una voz sumamente importante que es la del presidente de la República, Martín Vizcarra, y ayer en la entrevista al Comercio, que le hizo justamente María Alejandra, nuevamente el presidente muestra su rechazo, su oposición a que se libere esta plata y que estos 524 millones que vayan a Odebrecht. ¿Esa declaración política afecta de alguna manera, digamos, todo este proceso? Yo creo que sí, en alguna medida sí. De hecho, no solamente la declaración del presidente de la República, sino fundamentalmente la del presidente del Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial además es un órgano que va a tener que pronunciarse en la próxima semana sobre la interpretación del acuerdo, ¿no es cierto? La jueza pertenece al Poder Judicial. Claro. Pero la jueza es autónoma en sus decisiones. ¿Qué podemos pensar si acaso el presidente del Poder Judicial tiene una posición que pudiese condicionar la de la propia jueza de control? Creo que sí, que estas digamos, declaraciones, estas opiniones en torno a un asunto básicamente técnico no son convenientes ni para el acuerdo, ni para el proceso, ni para, digamos, lo que busca el acuerdo, ¿no? La juez es María de los Ángeles Álvarez Camacho. Sí. ¿Y es la misma que homologó el acuerdo de colaboración eficaz? Claro, a ella le toca precisamente aclarar su resolución. Ella es la que homologó el acuerdo, la que introdujo ese párrafo y la que tendría que aclarar cuál es el sentido de ese párrafo añadido. Y cualquier decisión de la jueza, digamos, probablemente, no lo sé, puede ser en un sentido positivo, en el hecho de que libera estos 524 millones, ¿puede ser apelable en una sala superior o queda ahí el tema? Queda ahí. Es una decisión ya donde la fase impugnatoria de la apelación ya ha sido superada y la jueza simplemente va a responder a una solicitud de aclaración. Ahora bien, creo que es importante entender que esta respuesta, esta aclaración de parte de la jueza tiene que entender o tiene que plantear el enfoque de para qué sirve el instrumento de la colaboración eficaz. Porque el instrumento de la colaboración eficaz, ¿verdad?, no es un mecanismo formal, burocrático, no es un mecanismo que no tiene contenido, tiene un propósito muy importante. Entonces, la jueza tiene que valorar el objetivo y el fin de la colaboración eficaz. Y hacer esta valoración, que justamente con la que empezó su intervención el doctor Arbizu, me parece que es central. Entender dónde va este asunto y ser muy objetiva, porque ahora escuchamos voces que claman pues situaciones, escenarios catastróficos, ¿no? Que la empresa está extorsionando al país. Por supuesto, yo entiendo que esto salga de personas interesadas en que no se descubra su participación en los delitos por los que han sido investigados. Pero me parece insólito que siempre haya estos personajes que salen de vez en cuando a decir que esto hay que descalificarlo, que no debe seguir, etcétera. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo puede tardar la decisión de la jueza? En la medida que entiendo, en noviembre, a mediados de noviembre, si no me equivoco, hay una nueva declaración de Jorge Barata y Odebrecht está muy pendiente de si esto se aprueba o no se aprueba. Yo entiendo, Omar, que ya la decisión de la jueza está programada para una semana más. Entendería además que, como dice el doctor Maldonado, lo que tiene que primar aquí es una interpretación que beneficie, digamos, el contexto en el que se ha producido el acuerdo, ¿no?, que ha llevado a los funcionarios de Odebrecht a decir la verdad. Hay además un derecho a la verdad de todos y todas, ¿no es cierto?, que se tiene que respetar y que se tiene que privilegiar. Y esto me da ocasión para decir algo que, digamos, tiene conexión con lo que está pasando ahora y la interpretación de la Constitución. Hay algunos que dicen
dicen que la Constitución no se puede interpretar y que es poco menos que una piedra tallada, ¿no? No, o sea, definitivamente no. Ya la idea del juez que es boca de la ley murió hace mucho tiempo con Montesquieu, ¿no? O sea, pero hay algunos que todavía interesadamente piensan que no es posible interpretar las leyes en función del contexto, en función de la situación, ¿no? Y yo creo que esto es lo que tiene que hacer la jueza, más allá de mirar únicamente lo que dice o lo que quiso decir en su momento, ¿no? Ahora, ese es el factor interno, el que genera preocupación, le genera preocupación al Ministerio Público, al equipo especial Lavallato, la Procuraduría misma, pero está un factor externo que escapa totalmente de nuestras manos, que es la situación de Odebrecht en el Brasil. Dábamos cuenta la semana pasada que intenta declararse en quiebra, tiene problemas, la deuda es tremenda, más de 24.000 millones su deuda global, y está en un proceso muy complejo en el Brasil. ¿Esto puede terminar afectando de alguna manera el acuerdo de colaboración eficaz con el Perú? Bueno, yo me remitiría a los elementos de información que se aprecian en los medios de prensa peruanos. Yo no tengo información directa de Brasil, pero aparentemente uno de los acreedores, la Caixa Económica Federal, uno de los acreedores más agresivos, ha pedido que un juez resuelva esta situación, pero parece que no sería un escenario inminente, por lo menos. Entonces, no vemos que, pese a que en efecto, objetivamente se puede decir que la empresa está agobiada, muy agobiada económicamente, no se aprecia un escenario en el cual pudiesen surgir elementos de sorpresa en el Brasil que pudieran afectar en ese sentido a la colaboración eficaz en el Perú. Más bien hay que temer a los enemigos internos en el Perú, a los enemigos internos de la colaboración eficaz, los que no quieren que eso se descubra. Como dice el doctor Arvizu, los que no quieren que se descubra la verdad de todo esto, y eso es lo más importante. Eso es lo que hay que ponderar. Ahora, este acuerdo, una vez que se ratifique con todo lo que hay, va a servir de ejemplo para otras empresas, no solamente brasileñas que han operado acá, sino para las propias empresas peruanas, de las que se habla muy poco, de las que sabemos muy poco, y que también sería interesar que se las empiece a apretar pues a los grandes ejecutivos, porque ellos también deben saber mucho de todos los esquemas de corrupción que se han armado en los últimos años en el país. Absolutamente de acuerdo, Omar. Creo que ese es el sentido final de un acuerdo de colaboración eficaz que lleve, ¿no es cierto?, al destino esperado las delaciones de quienes están involucrados en delitos de gravedad, ¿no? Ya te decía, los delitos cometidos por organizaciones criminales son delitos de escenarios cerrados, son delitos que no ofrecen pruebas tangibles, no hay grabaciones, no hay documentos, no hay ninguna otra manera más eficaz que aquella persona que formó parte de la organización revele cuál es la trama delictiva de la organización o cuál es la responsabilidad que le cabe a alguien de la organización o de otra organización, porque hoy se puede, además, ¿no es cierto?, puede acogerse a la colaboración incluso el cabecilla de una organización delatando a otras organizaciones criminales. Entonces, repito, este es el instrumento más importante con que cuenta la Administración de Justicia para combatir el crimen organizado. Ahora, ¿creen que la disolución, y esto ya es un factor político, ¿no? ¿Creen que la disolución del Parlamento ha jugado o va a jugar a favor, digamos, de la colaboración, no solamente de Odebrecht, de otras brasileñas, de otras peruanas, en la medida que, varios de los acusados tenían poder político? Sí, la develación de la verdad, la investigación judicial de esa compleja trama de gran corrupción y delincuencia de poder tenía varios enemigos acechando, ¿no? El equipo especial Lavallato tenía y tiene, creo yo, enemigos dentro del Ministerio Público, y fuera del Ministerio Público claramente estas fuerzas se ubicaban en el Congreso, ¿no? Un ejemplo de ello, desde mi punto de vista, es la Comisión Bartra, ¿no? Eso algún día tiene que ser investigado. La cantidad de dinero que se entregó al Congreso para una función que no le corresponde, porque el Congreso es el órgano que hace el control político, pero el control del Estado de Derecho lo hace el sistema de administración de justicia, y todo ese dinero habría servido muchísimo al equipo especial Lavallato en vez de esa comisión que estuvo destinada a generar impunidad en dos actores centrales aliados, uno protagonista y líder del Fujimorismo y el otro aliado del Fujimorismo, ya sabemos todos sus nombres. Finalmente, Julio, en ese ajedrez que tenemos en este momento, ¿cuál es el rol o la importancia que tiene el Tribunal Constitucional en medio de esta investigación por el caso Lavallato en Perú? Bueno, es a quien le corresponde en última instancia revisar la constitucionalidad de los casos, que seguramente habrá varios que lleguen en consulta hasta el tribunal. Para eso necesitamos un tribunal solvente,
técnicamente impecable y con una trayectoria ética de sus miembros también impecable. Por eso es que era importante que el fujimorismo, este Congreso, no capturara a este Tribunal Constitucional y por eso es que querían hacerlo. Perfecto, señores. Muchas gracias, Julio Arbizu y Antonio Maldonado, dándonos luces sobre lo que es el acuerdo de colaboración eficaz con la constructora brasileña Odebrecht. Vamos a ver qué decide la jueza sobre este espinoso tema. Nos vamos, yo lo dejo con Mauricio Fernandini para todas las noticias por RPP Televisión.